te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu ciudad, en el barrio, en la cuadra, y bendito en tu campo. Bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrada y bendito tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. El 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente. El 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Señor, gracias. Te damos la honra y la gloria. Eres Dios todopoderoso. Nada se sale de tus manos. Todo está en tu poder, en tu grandeza. Nadie te podrá decir qué haces, porque tú eres un Dios grande en misericordia. Dios, te doy muchas gracias. Toma control alrededor de esta cuadra, en el techo. Atamos los principados que se quieran mover, los que quieran andar dados, quedan sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesucristo. Todo está bajo tu control, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Ya estamos en el año 39 después de haber entrado al desierto, no en el 2023. El pueblo de Israel ya estaba a punto de llegar a cumplirle Dios la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. A cumplirle Dios la promesa que le había dado a... Ya en la recta final, Dios. Estaban frente al Jordán en los campos de Moab. Cuando se escribiera este libro, Moisés. Y precisamente Moisés estaba hablando de las bendiciones que vendrían por la obediencia. Pero hay algo con el cual he titulado este mensaje que se llama oír con atención. Porque a veces nosotros oímos, pero no atendemos. Por eso, Levítico 26, del 3 al 13, y Deuteronomio 7, 12 al 24, habla acerca de las bendiciones por la obediencia. Abraham. Pero nunca antes había hablado acerca de hacer hincapié en oír atentamente. Porque esta es una de las grandes falencias que nosotros tenemos, que no oímos atentamente. A nosotros nos hablan y parece que lo que nos hablan lo oímos por retazo.
oímos tal y cual como se nos dicen las cosas. Y muchas veces cuando nos las dicen tal y cual, no las aplicamos a nuestras vidas como son. Por eso hay gente que se muere. Porque los médicos le formulan, le mandan los tratamientos y nunca los hacen al pie de la letra, sino que hacen como a ellos les parece. Y después de un mes, de 2 meses, la enfermedad ha tomado un control en la vida de la persona porque el paciente ha oído pero no ha sido atento a hacer lo que se le ha mandado a hacer. Y por eso ha sido culpa del médico. No ha sido culpa del médico, ha sido culpa del mismo paciente. Moisés estaba seguro y por eso hacía hincapié acerca de obedecer, y por eso usted ve que dice acontecerá. ¿Qué acontecer? Ocurrirá, pasará, sucederá, esto se esperará. Estaba hablando en tiempo futuro. Estaba diciendo, esto va a pasar, esto va a ocurrir. Presta atención a lo que voy a decir. Les estaba diciendo en este capítulo 28, porque en los capítulos atrás el pueblo no había prestado atención, porque acuérdense que ya aquí están en el final de los 40 años, ya estaban por el año 39 aproximadamente, ya estaban para cumplir los 40 años en el desierto. Se avecinaba la muerte de Moisés, porque Moisés no termina el capítulo 34, sino que él escribe creo que hasta el 33 o 32, porque él no escribe todos los capítulos finales. Se cree que los escribe su asistente Josué, porque él no termina, él muere. Pero él comienza a hacer esta remembranza porque uno está acostumbrado a oír y hacer caso omiso. Y esto es lo que más le está haciendo daño al pueblo y le está haciendo daño a nuestras vidas. Porque nosotros no estamos pendientes de lo que nos corresponde hacer. Nosotros pareciera que nos interesara más lo que la vida en su diario vivir nos plantea que lo que Dios plantea y nos dice en su palabra, porque somos más atentos para cumplir rigurosamente lo que nos mandan las leyes estatales que lo que Dios manda por su palabra. Oímos con atención lo que nos dice desde afuera, pero no lo que nos dice la palabra. Nosotros las señales de tránsito las respetamos, respetamos las autoridades, pero no respetamos la palabra. Escuchamos lo que nos dice cualquiera, pero no escuchamos lo que nos dice Dios. Todo lo que Dios nos manda a decir en su palabra lo pasamos por la faja y lo cumplimos cuando nos da la gana. Cuando a nosotros nos parece bien, cumplimos por parte lo que queremos obedecer, lo que nos parece, porque muchas veces Dios tiene que temprano las ovejas, tirarles una cama, hacernos pasar por sofoco, ponernos en situaciones difíciles, ponernos contra la escala y la pared. ¿Qué necesidad hay de llegar a esos extremos? No hay ninguna necesidad. Gloria a Dios. Por eso Él dice, acontecerá. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muchas cosas que en mi vida ha pasado han sido por cabezón, no ha sido por culpa de Dios. Y muchas cosas que a ti te han pasado han sido por cabezón y por cabezón. No ha sido culpa de Dios, ha sido culpa tuya. Gloria a Dios. Porque muchas cosas que te han pasado ha sido tu responsabilidad directa, porque no ha sido porque Dios no te haya hablado, sino porque no has obedecido. Gloria a Dios. Por eso Moisés en esta palabra, yo creo que Moisés estaría llorando. Yo creo que Moisés estaría compungido y tal vez metido en un dolor profundo.
cuando comenzó a hablar en los campos de Moab esta palabra al pueblo de Israel. Sabía que ya partía con el Señor. También estaba dando los últimos retoques a la nación de Israel, pues esta nación que iba a ingresar era una nación muy joven, porque todos los mayores de 40 ya habían muerto y todos los que habían eran ahí muy jóvenes. Muchos de los que ahí estaban no habían cruzado el Mar Rojo. Muchos de los que ahí estaban, o tal vez lo habían cruzado siendo bebés, pero no habían visto las grandes señales. Tal vez no vieron lo que ocurrió en Egipto, porque los que vieron esas señales quedaron en el desierto por rebeldes y por desobedientes. Gloria a Dios. Ahora Moisés comienza a hablar en este capítulo 28, hacerle unos retoques a aquel cuadro de la obediencia, a cuadrar en su orden y a coger el pincel y hacerle un retoque a aquella imagen de la obediencia que debería quedar grabada en nuestros corazones y que nunca se nos debería olvidar. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Sabe cómo sabemos que alguien escucha atentamente? Cuando lo que se le dice lo hace tal y cual como se le manda a hacer. Porque alguien que haga las cosas como le plazca no ha escuchado atentamente. Y eso lo muestra uno, no en el momento que se le digan las cosas, sino en el transcurrir de la vida como sierva y como siervo de Dios. En el corrido de los años mostramos con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, con nuestro andar, cómo escuchamos, si atentamente, torpe o negligentemente nos muestra el testimonio de nuestras vidas como cristianos, cómo hemos sido, y demuestra el testimonio que hemos sido negligentes y torpes, porque no hemos sido buenos ni buenas cristianas. Gloria a Dios. Eso lo demuestra la vida. Eso no es que ayer que llegué tarde, antier y ayer. No, es todos los años que han pasado desde el 2000, desde el 2005, desde el 2010, los años que han pasado, los que atrás han sembrado, que hoy no se ve sino manzanas mordisqueadas, cosas que no tienen unos frutos nítidos, porque los frutos son cachuretos, los mangos tienen chibolos por todas partes y los mangos no sirven. Hay cosas que no tienen un orden porque el fruto está deformado, porque no vemos una cualidad perfecta, porque el testimonio no ha sido lo mejor. Gloria a Dios. Y pensamos que Dios no da pincelada a esas cosas. Y Moisés comienza a decir en esta palabra: si oyeres atentamente, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres. Gloria al Señor. Por eso el escritor a los hebreos dijo: debiendo ser ya maestro, aún son niños espirituales, es decir, han pasado los años y aún sigue con las mismas pataletas de niña, de niño. Todavía sigue dando los mismos quehaceres a tus pastores, todavía sigue dando el mismo tropiezo, todavía sigue siendo en la iglesia el mismo, que no cambia. Parece que los años pasaran, pero que él no cambiara, ella no cambiara. Gloria a Dios. Triste que todo el mundo se gradúa y los evangélicos no. Todo el mundo termina en primaria y los evangélicos 5 años, el mismo testimonio. 10 años,
el mismo testimonio, 15 años y el mismo evangélico que asiste a la iglesia y casi ni toma la cena del Señor porque no está de acto, mientras que tanto el que entró al colegio, pasó por el bachillerato, fue a la universidad, ahora es médico, ahora es arquitecto, ahora es ingeniero, ahora es piloto de avión, mientras que el evangélico ni siquiera ha ingresado a hacer un llamado, ni siquiera ha sido un buen evangélico. ¡Qué vergüenza es esta! ¡Qué tristeza! ¿De qué te has graduado? ¿Qué tiempo has vivido en esta tierra para vivir desperdiciando los años como si es que los años en el Señor no son importantes o es que no quieres servir de verdad? Nos hemos pasado los años y digo nos hemos, porque desperdiciamos en vez de estar ayudando al pastor, a la pastora. Ayudar, no se cuenta con gente que sean doctos y dotados para hacer la obra de Dios, porque uno no cuenta con gente relevante, con gente que haga la obra, porque ya no se cuenta con gente que debería ejercer el ministerio, porque no lo hay, porque no han escuchado atentamente la voz de Dios, ni han aprendido a obedecer, ni a guardar su palabra. No han aprendido. Entonces este pastor es que es fuerte porque me restriega la verdad en la cara. Vaya a pelear con el que le dio la palabra a Moisés. Vaya y pelee con el Espíritu Santo, que es el que dice la verdad, que te duele, que te habla para que te arrepientas de verdad. Gloria a Dios. Porque Dios no habla para que usted se endulce y se sienta halagado. Dios habla es para que te despiertes y te duele el corazón y te arrepientas de verdad y busque qué hacer, porque estamos en los tiempos finales. ¿Y qué calificación te podría dar Dios de la obra que haces en la tierra y que has hecho tú? Más preocupada y preocupado por tu vida personal, por realizar todos tus proyectos de vida. ¿Y Dios qué? Tus proyectos de vida están en primer lugar en tu mente y en tu corazón, pero lo que Dios quiere hacer contigo, ¿dónde lo has dejado? ¿Cuál es el lugar que ha puesto lo de Dios? ¿En qué lugar está puesto lo que Dios te ha dicho? Lo que quiere hacer contigo, ¿qué lugar ocupa en tu vida? ¿Cuál es el lugar importante para que Dios te siga hablando? ¿Mereces tú que Dios te siga hablando si nada de lo que te ha dicho por tu palabra has obedecido más? ¿Qué quiere que Dios te habla? ¿Qué quiere que Dios te diga? ¿Qué te va a decir? ¿Y cómo te va a seguir hablando si lo que te ha dicho no lo has obedecido? Gloria a Dios. No puedo decir al Señor que me siga hablando. ¿Qué le voy a decir al Señor que me siga hablando? Sería un sinvergüenza. Yo no le puedo decir a Dios que me siga hablando, porque lo que ya me ha hablado lo conozco y sé que no he obedecido, y que lo que conozco y que lo que debería empezar a hacer ni siquiera he empezado a hacerlo. Gloria a Dios. Por eso le digo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Saben que hoy en día el Señor se ha ido de las iglesias, el Espíritu Santo ya no está en las iglesias. ¿Y saben por qué? Por esta palabrita. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, dice, todos sus mandamientos, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Y qué dice el Señor en Mateo 28? Por allá el 20 dice, enséñales a guardar la palabra, en que yo estoy con vosotros todos los días de tu vida. Entonces, como no guardan la palabra ni la viven, el Señor ni su Espíritu Santo está comprometido a vivir
tenemos discipulados y nos esforzamos por enseñarles a cada uno un mensaje que queremos dárselos a ustedes. Y no estamos preocupados por salir a cualquier parte de Colombia o de otro país a predicar. ¿Para qué? Si ustedes son el motivo de nuestra enseñanza, si ustedes son nuestras cartas leídas, y ustedes podrán decir de nosotros quiénes somos por la palabra. No necesitamos irnos a mostrar a cualquier parte de Colombia para que digan quiénes somos, sino que ustedes saben quiénes somos nosotros y pueden decir que nosotros lo que tratamos es de obedecer y de enseñarles a guardar la palabra, que en estos tiempos es difícil porque hay un temor de los pastores, hay un temor de los líderes, de a la gente enseñarle a guardar la palabra porque piensan que se van a ir. Eso está mandado a recoger. Dios no nos ha mandado, y yo creo que esta es la segunda vez que lo digo, a llenar los templos. Dios nos ha mandado a predicar la palabra para que la gente se salve y se edifique. Moisés era un hombre que Dios había puesto para hablar esta palabra, porque Aarón no estaba preparado para eso. María tampoco, y lo demostró en el recorrido. Ya María había muerto en el monte Hor, y ya también Aarón había muerto. Ya lo había sucedido su hijo, y ya quedaba Moisés nada más. ¿Sabe? Que nosotros tenemos que prestar mucha atención a la palabra. Y ese prestar atención es que nosotros la apliquemos a nuestras vidas. Y que vivamos de verdad preocupados porque en nosotros se haga la voluntad de Dios. En nosotros. Los demás pueden vivir como a ellos les plazca, pero tú y yo guardemos y vivamos la palabra. Ya que nos las enseñan, entonces nosotros vivamos y guardamos. Los demás pueden vivir hipócritas y como fariseos en los templos, pero a nosotros los que nos enseñan a guardar, guardémoslos. Tal vez a aquellos no se les enseña la palabra directa, eso no importa, la responsabilidad del pastor y del líder con Dios, pero lo que a nosotros nos enseña la palabra y la entendemos, lo poquito que entendamos, vivámosla y guardámosla. No andemos dando mal testimonio ni mal tropiezo a quienes nos están viendo y escuchando, que quieren ver un buen ejemplo de ti y de mí. Adiós. Gente que se molesta mucho, y por eso hay unos cuidados para hablar, porque al no tener cuidado para hablar, el Espíritu Santo se le va a meter y va a tener que divulgar el pecado de la congregación. Y aquel profeta que está puesto allí para divulgar el pecado no se deja usar del poder de Dios, porque ha oído, sabe que Dios quiere hablarle para que divulgue el pecado del pueblo, pero no se atreve a hacerlo, porque tiene miedo que la gente se vaya de su congregación. Hay que divulgar el pecado, hay que decirle al pan pan y el vino vino, con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la Biblia, y con la verdad se aparta. Eso es lo que uno necesita hacer. Moisés, con esta explicación que le estaba dando al pueblo, los estaba evitando que algo grave ocurriera. Y por eso dice que los mandamientos que él había mandado, dice la palabra, los mandamientos que yo te prescribo hoy, prescribo significa ordenar, determinar algo, dice. Mandamiento que te prescribo hoy también, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿Sabe? Guardar los mandamientos. Y esto de guardar los mandamientos, ya sabemos
lo que habla el mandamiento en el Nuevo Testamento. Alguien le preguntó a Jesús cuál era el mayor de los mandamientos y él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu. Y el segundo es importante: amarás al prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume toda la ley. Hay que hacer esto, pero hay que vivir la palabra. Hay que vivir la palabra. Por eso Dios, cuando habló la palabra, vemos que después que ya enseñó, Moisés los mandamientos y todo lo que tenía que hacer en Deuteronomio, comienza la nación judía a desarrollarse y comienza el periodo de Josué con la repartición de la tierra, y después vienen los jueces. Y después comienza el primero de Samuel, y en primera de Samuel se levanta el primer rey. En el capítulo 12 se levanta el primer rey, y este rey en el capítulo 13 comienza a cometer uno de los errores que Dios había dicho aquí a Moisés que prestara atención. Y por eso voy a poner el ejemplo, porque me tomaría mucho tiempo, pero voy a poner el ejemplo del primer hombre, tal vez, o del primer rey, si es del primer rey, del que él desobedece, y Dios les recuerda esto que le dice aquí a Moisés. ¿Dónde se lo recuerda? Cuando en primera de Samuel, capítulo 15, en primera de Samuel capítulo 15, allí comienza, porque el primer rey de Israel, que se llamó Saúl, hijo de Cis, de Gabá de Benjamín, dice la Biblia que Dios va a comenzar a recordarle a la nación judía que iba a comenzar a aplicar lo que ellos habían dejado de hacer. Y por eso aquí en el 15:22 vemos la llamada de atención que le hace Samuel, porque ya está la segunda vez que que Saúl había fallado. En el capítulo 13 había fallado, pero ahora aquí en este capítulo nuevamente vuelve y falla, y aquí ya no se la dejan pasar. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés, en la primera parte del capítulo 19 de Éxodo, parte de las tablas y Dios se la deja pasar. Llega y le dice: alízate otras tablas para nuevamente hacer los mandamientos, y se la deja pasar, no le hace nada. Pero en la segunda sí se la cobra, cuando en vez de dar honra y gloria al Señor, cuando golpeó la piedra, cuando tenía que hablar a las piedras, él golpeó y habló fuerte a la nación judía, a los que estaban en el desierto. Dios no le dijo ni que golpeara la piedra, ni que le hablara fuerte a la nación judía. Dios le dijo que le hablara a la piedra, que le hablara a la piedra. Y allí comenzó a desobedecer Moisés. Y ahí donde le dijo: por lo que has hecho, porque no me honraste delante del pueblo, sino que me desobedeciste, no entrarás a las tierras que fluye leche y miel. Y no se la dejó pasar y lo castigó, y por esa razón Moisés entró a la tierra prometida. Ahora Samuel ya era la segunda vez que cometía este error, y ahora Dios decide desecharlo definitivamente, y de una vez se lo explica, porque Dios en su palabra explica las cosas como un espejo para que nosotros nos miremos en ello y no cometamos las mismas falencias que cometieron nuestros padres anteriores. Por eso le dice aquí en el 15:22, ya al final del texto dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjese usted, dos cosas le habla: de la obediencia y de prestar atención. De las dos cosas de las que habla Moisés acá en el capítulo 28, de la obediencia y de prestar atención. Son dos cosas importantes que yo debo tener incrustadas entre pecho y espalda y en medio de mis cejas, que yo debo obedecer y debo prestar atención lo que Dios demanda en su palabra, porque lo que Dios demanda en su palabra, obedecer, es para mi propio bienestar, es para mi propio beneficio, es para que yo crezca, es para que yo sea una persona usada por su poder, porque a veces nosotros pensamos que Dios es demasiado exigente. Dios lo que quiere es que nosotros seamos excelentes en el ejercicio de su obra. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Pero hasta ahí llegó el reinado de Saúl por su desobediencia. Y comenzó Samuel a decirle cómo deben hablar los profetas de hoy. Porque los profetas de hoy consienten mucho el pecado. Saben que muchos pastores y líderes que salen en las redes sociales necesitan una amonestación porque están desviando al pueblo con sus falsas enseñanzas y sus maneras indoctas de enseñar la palabra, y en vez de corregirlo le consienten y no bombardean sus errores por las redes así como ellos bombardean sus equivocaciones. Pero Samuel aquí se la cantó de manera directa a Saúl y después le dijo: porque como pecado de adivinación, el 23, es la rebelión, y como ídolo, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué triste final la de Saúl. Saúl aquí es desechado. El 26 dice: y respondió Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y para confirmar, dice el 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Imagínense un manto con una tela que no es como esta tela podrida, porque Samuel no era pobre para tener tela de gamín que alguien agarrarlo se rasgara. Era una tela firme, y cuando Saúl se asió de ella para agarrarse del manto que sobraba de la tela de Samuel, dice la Biblia que se rasgó. Era una manera de mostrarle a Saúl que Dios lo había desechado. ¿Por qué Dios había desechado a Saúl? Por su desobediencia y por no prestar atención. Gloria a Dios. Es algo en lo que nosotros debemos estar pendientes y debemos esforzarnos. Porque alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos querrán entrar y no podrán. Si el justo con dificultad se salva, ¿en donde aparecerá el impío y el pecador? El evangelio no es fácil, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra gobernadores y contra huestes espirituales. Nadie ha dicho que el evangelio es fácil, pero la Biblia dice que en su nombre que hayamos fuera demonios. Y si Él fue capaz de vencer, dijo: mayores cosas haremos nosotros. Gloria a Dios. Eso significa que nosotros sí podemos obedecer. Eso significa que nosotros sí podemos prestar atención y con la ayuda del Señor caminar. Porque allá se le estaba hablando a Saúl, se le estaba hablando a Samuel, se le estaba hablando en aquellos tiempos. Era en el tiempo de la ley, pero estamos en la gracia, donde el Espíritu Santo está en nosotros, donde dice que nos ayudará, nos fortalecerá y nos enseñará y nos guiará a toda verdad. Tenemos unas ventajas enormes. Eso significa que sí podemos obedecer.
y que no tenemos por qué padecer por desobediencia ni por no prestar atención, porque las cosas ya están dichas, las cosas están plasmadas, no como aquellos que no tenían escrito, no tenían los ejemplos ni las cantidades de vivencias bíblicas que hoy Dios en su palabra nos muestra, como para que nosotros no vivamos cometiendo esos mismos errores y no se pierdan así las personas como aquellos se perdieron, porque tenemos ejemplos de vivencias. Finalmente, el propósito de Dios era que el pueblo pudiera disfrutar de todo lo que había en la tierra prometida. Porque una persona que no obedece, por eso leí los otros textos, una persona que no obedece, Dios no está obligado a bendecirlo. Dios no está obligado a protegerlo. Por eso dice la Biblia, bendito será en tu entrar y en tu salir. Pero también después dice, maldito será en tu entrar y en tu salir. Es decir, que una persona a la que obedece, Dios lo protege, Dios lo bendice. Una persona que no obedece está en riesgo y está en peligro. Pongámonos en pie. Padre amado, que estás en el cielo, gracias te damos en esta tarde. Bendice esta congregación, Señor. Derrama tu poder. Derrama tu poder, Señor. Derrama tu poder, Dios mío. Que nos compongamos cada día más, Señor. Que podamos componernos más, Dios mío, Padre. Que no escuchemos solamente, Dios mío, sino que prestemos muchísima atención, Señor. Que prestemos atención, Dios mío, a lo que tu palabra manda, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino que vivamos con deseo de agradarte, Señor. Porque aún ni a veces a eso tiene su fuego de querer agradar. Porque cuando nos escuchamos atentamente es como si nos quisiéramos agradar. Te perdóname. Porque ahí también me incluyo yo, Señor. Te pido que nos ayudes, que esta palabra nutra mi espíritu, nutra mi alma. Y me ayuda a obedecer más, a guardar más tu palabra, Señor.